Hola chicos, ¿cómo les va? Ya estamos en la clase de inglés y el tema que vamos a trabajar hoy es procedimientos. Vamos a explicar o ver un procedimiento a partir de un diagrama de flujo y de un diálogo. Entonces, ¿qué gramática, qué estructura gramatical vamos a necesitar para trabajar este tema? Vamos a estudiar condicional cero con imperativos. El condicional cero se forma siempre con la palabra if, que significa si, para decir si tal cosa pasa, tal otra. Una oración en presente simple, al lado del if voy a tener siempre una oración en presente simple, y cuando me refiero a una oración en presente simple es porque voy a tener un sujeto y un verbo como mínimo. Luego una coma y una oración imperativa porque vamos a trabajar el cero condicional con imperativos, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que el if siempre va a estar unido al presente simple. Una coma y después la oración imperativa. Veamos. Para ver un diagrama de flujo vamos a comenzar con un ejemplo de diagrama de flujo. Entonces, yo quiero ver mi programa de televisión favorito y tengo una pregunta. ¿Is the TV set plugged in? ¿Está el televisor enchufado? La respuesta puede ser que sí esté enchufado o que no. Si la respuesta es que no, obviamente va a decir como instrucción plug in the TV set, enchufa el televisor, y si la respuesta es que sí está enchufado, va a decir turn on the TV with the remote control, enciende el televisor con el control remoto. Luego tengo otra pregunta que dice does it turn on? ¿Enciende? La respuesta puede ser que sí o nuevamente puede ser que no. Si la respuesta es que sí, la instrucción va a ser look for your favorite program, busca tu programa favorito, y si mi respuesta es que no, que el televisor no enciende, va a decir como instrucción change the remote control batteries, cambia las baterías del control remoto. Ahora vamos a analizar solamente la parte positiva, las de las respuestas con yes. Entonces, tengo este diagrama de flujo y vamos a ver cómo a partir del diagrama de flujo hacemos un diálogo, ¿sí? Vamos a armar dos diálogos con la parte positiva. Tenemos la primera pregunta, que es la que teníamos acá en el rectángulo, y dijimos que la respuesta va a ser positiva, con yes. Entonces la respuesta va a ser yes it is. ¿Por qué? El it está reemplazando a the TV set, al televisor, que es el pronombre que usamos para los objetos, y respondo con is porque la pregunta está hecha con is. Si pregunto con is, respondo con is. Y la instrucción entonces, ¿cuál va a ser? La instrucción va a ser turn on the TV with the remote control, que es lo que teníamos acá. Veamos el siguiente diálogo. La pregunta va a ser does it turn on? ¿Enciende? Estoy hablando siempre del televisor. Y la respuesta que dijimos que era por sí, entonces va a ser yes it does. ¿Por qué acá va does? Porque en la pregunta tengo does. Si pregunté con does, respondo con does. Y la instrucción entonces va a ser look for your favorite program, que es lo que tengo acá en el rectángulo. Bien, ahora vamos a ver cómo a partir de el diálogo escribimos el procedimiento. Acá hemos visto cómo a partir de un diagrama de flujo hacemos un diálogo, y ahora vamos a ver cómo a partir del diálogo escribimos el procedimiento. Entonces, ¿qué estructura gramatical íbamos a utilizar? Íbamos a utilizar, ¿se acuerdan? El cero condicional con imperativas, pero vamos a ver las partes, ¿sí? Tengo en azul the TV set como 1, is va a ser mi número 2 para armar la oración, y 3 plug in. Fíjense, 1, 2, 3. Hago como un triángulo. 1, 2, 3. Y la cuarta parte va a ser lo que tengo en lila o morado, ¿sí? Que va a ser la instrucción. Entonces, esta era la fórmula if con presente simple, coma, oración imperativa. Voy a comenzar con if para poder armar el procedimiento y voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Qué habíamos dicho que era el 1? Era el sujeto de la oración, ¿sí? El televisor. El 2 va a ser el verbo en presente simple, is, y el 3 en este caso es
el complemento de la oración. Luego que viene la coma, esta coma que tenemos acá, y después la oración imperativa, que es lo que teníamos como número 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Veamos con el otro diálogo que habíamos visto, ¿se acuerdan? El que comenzaba con das. Entonces, veamos acá, ¿cuál va a ser el 1? ¿Sí? Que vamos a utilizar. El 1 en este caso va a ser it. El 2 vamos a tener el das. Y el 3, turn on. Y el 4, la instrucción 1, 2, 3, 4. Pero acá vamos a ver una pequeña diferencia con la anterior. Comenzamos con if, voy a poner el 1, que es it, y acá el 2 y el 3 van a ir juntos. ¿Por qué? Porque yo voy a armar una oración en presente simple afirmativa, entonces como mi sujeto es it, que es una tercera persona singular, al verbo, que en este caso es turn, le voy a agregar la S. Esta S significa que el das está presente, ¿sí? Turns on, coma, y la oración imperativa. Veamos ahora qué pasa cuando vamos a armar un diálogo cuando la parte es negativa. Entonces tenemos la pregunta, la respuesta negativa, como pregunto con is, responde con isn't o is not, y vamos a tener la instrucción. Veamos el ejemplo con el das. Teníamos la pregunta, la respuesta va a ser negativa con el does, entonces va a ser does not o doesn't, ¿sí? No, it doesn't. Y luego vamos a tener acá la instrucción. Veamos entonces cómo a partir de un diálogo que va a estar negativo vamos a armar el procedimiento, siempre teniendo en cuenta que vamos a utilizar condicional 0 con imperativo. Entonces tenemos el if. 1 va a ser el sujeto de la oración, 2, isn't, 3, plugin, recuerden, 1, 2, 3. Y después entonces vamos a poner 1, el sujeto, 2, isn't, 3, plugin. Fíjense, 1, 2, 3. Y acá lo ordeno 1, 2, 3. Después que venía el 4, ¿sí? Entonces voy a poner 4 la instrucción, acá me aparece la coma y voy a poner el 4 dentro de la oración para armar la oración imperativa. Vamos al otro ejemplo del diálogo que era con does, entonces la respuesta iba a ser negativa con does y tengo 1 el it, 2 doesn't, 3 turn on y 4 check the remote control batteries. Entonces, manteniendo la estructura que tengo que hacer, voy a poner if primero y voy a ordenar el 1, 2, 3, 4. 1, it. 2, doesn't. 3, turn on, la coma, y 4, la instrucción. ¿Está claro? Fíjense. Ahora vamos a practicar. Acá tenemos un diagrama de flujo y veremos, díganme cómo sería entonces el diálogo. La pregunta siempre va a aparecer en el diagrama de flujo, entonces voy a tener como pregunta principal, does the remote control work? ¿Sí? Bien, ahora tengo que responder por sí. Entonces, como estoy hablando del control remoto, lo voy a reemplazar por it. Y como pregunte con does, voy a responder con does. Y luego voy a poner la instrucción. ¿Está? Bien. Entonces, a partir de este diálogo, vamos a armar el procedimiento. Veamos el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a poner el if y voy a empezar a ordenar. 1, 2, fíjense que el 2 es la S del verbo. 3, ¿por qué? Porque es una oración positiva con el verbo work, ¿sí? Coma, 4. Bien,
Es momento de que ustedes practiquen. Ustedes lo pueden hacer. You can do it. Muchas gracias.